Hola, buen día. Mi nombre es Luis Ricardo Yucra Yucra, soy de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano. En este caso les vengo a hablar de los interruptores de circuito magnético, arrancadores de automóviles y timbre. Para tener en conocimiento debemos saber qué es un circuito magnético. Es un dispositivo en el cual las líneas de fuerza del campo magnético se hallan canalizadas, trazando un camino cerrado. Para la fabricación generalmente de estos artefactos se usan materiales ferromagnéticos y el más común es el acero eléctrico. También recalcar que es un interruptor. Un interruptor es aquel que hace que impide o que pase la corriente eléctrica. Más adelante les con mayor alargue. También podemos observar dos imágenes. La primera se puede observar un circuito magnético con una ventana. Esta es un circuito magnético sencillo que se usa en los transformadores. Un transformador es aquel objeto o es aquel artefacto que hace que transforma el voltaje en menor voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, generalmente en nuestras casas llega una energía eléctrica que llega generalmente en 220 voltios, pero ¿qué hace un transformador? Lo que hace un transformador, por ejemplo, el más común es en un celular. Lo que un celular necesita es 4 voltios, no 220 voltios. Es lo que hace un transformador, convertir los 220 voltios en 4 voltios. Y esto hace que los transformadores sean de vital importancia en la vida. En la segunda imagen podemos ver lo que es un interruptor magnético. Ahora, para comprender mejor los circuitos magnéticos debemos tener en claro algunos conceptos básicos, como son el campo magnético. El campo magnético es una magnitud vectorial la cual se representa la intensidad de la fuerza magnética. La reluctancia es la resistencia que se da en un circuito y que ofrece al paso del flujo magnético. Ahora, el flujo magnético, también conocido como flujo de inducción, son un conjunto de líneas que atraviesan la superficie de un cuerpo sometido a la acción de un campo magnético. La fuerza magnetomotriz, esta es en cambio la que produce o tiene la capacidad de producir un flujo magnético entre los puntos de un circuito magnético. Un circuito magnético es la sucesión de piezas metálicas que están ensambladas en forma de contener y encauzar las líneas de flujo hacia un lugar no deseado. Es decir, que estas líneas de campo magnético que delimitan una determinada superficie cerrada por cuyas paredes no pasa ningún flujo, pero en su interior conduce a un flujo. En la actualidad, el uso de los materiales que sea de aparatos para proteger casas o de sobrecargas o incendios, se usan lo que son los circuitos magnéticos, ya que estos pueden detectar con un detector con un sensor de calor en caso de los incendios. Los materiales usados en los circuitos magnéticos generalmente es el acero eléctrico, que es la aleación del fierro y el silicio, ya que estos contienen una alta permeabilidad. Circuitos magnéticos más comunes y sus los más comunes que tenemos son 4, y el más sencillo es el toro, que tiene la forma, en la imagen podemos observar la forma circunferencial con un volumen y tiene un radio, determinado radio. El circuito magnético, una ventana. En este caso su uso generalmente magnético con 2 ventanas. En este caso también se usan los transformadores, pero de acorazados, que son de mayor voltaje, o sea que con mayor voltaje se da. Circuito magnético en una parte separada es cuando los circuitos magnéticos están separados de una parte. El interruptor es aquel artefacto que tiene la capacidad de interrumpir o dejar pasar la circulación de la corriente eléctrica en el mismo, y que a la vez deje de funcionar. El uso común se da para casos de sobrecarga o incendios, ya que el interruptor, al detectar una anomalía, esta se activará y dejará de hacer circular la corriente eléctrica. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de una sobrecarga, esta puede generar un incendio y esto hace que el interruptor se apague o deje de circular la corriente eléctrica, y esto evitará accidentes, o que si en caso que ya se dio un accidente, se magnifique. Un interruptor magnético es similarmente a un interruptor eléctrico, pero a cambio de el interruptor magnético se da accionado magnéticamente y el eléctrico mecánicamente, o sea, manualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el interruptor magnético es mucho más importante, más eficiente y más común, debido a que estas
Por ejemplo, cuando se activa un rayo, al entrar en contacto, estas generalmente se apagan o dejan de hacer circular la corriente. El timbre y arrancadores de automóviles. En la imagen podemos observar que de qué se compone un timbre, de un resorte, un interruptor, 120 voltios y una campana. ¿Qué ocurre? Ahí también se puede observar lo que es una varilla de hierro que está dentro del resorte. Lo que ocurre es cuando al encender la corriente, el interruptor, la corriente avanza y esto hará que el enrollado active con la varilla de hierro, y al estar en contacto con un resorte, esta empujará hacia la campana y hará que esta chille. Los arrancadores de automóviles son de tamaño compacto y que están relacionados con los circuitos magnéticos, ya que estos están hechos de imanes permanentes y solenoides que harán que funcione o se interrumpa el funcionamiento de esto. Para concluir, se puede concluir que los circuitos magnéticos son de vital importancia en nuestra sociedad, debido a que muchos artefactos están basados en las leyes físicas relacionadas con el uso de los timbres y los detectores de incendios, que son los más común usados de estos artefactos de circuitos magnéticos. ¿Por qué? Pues también están inmersos en lo que son los transformadores que son de vital importancia en cada uno de los artefactos, ya que cada artefacto para cargarse necesita un determinado voltaje, y que estos transformadores hacen que cambie en los 220 voltios que nos llega a un determinado voltaje necesario para un equipo. También se puede concluir que los interruptores de circuitos magnéticos son usados en la actualidad, ya sea parte para una sobrecarga o un incendio. También puede usarse en las casas, aeropuertos, generalmente casi en todos los lugares. Esto reduce gran cantidad de accidentes, o que hace que no se magnifiquen estos casos. Con esto termino mi exposición. Muchas gracias.